¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa, Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia donde lo que hay es la pluralidad y eso es la libertad de expresión, el derecho de todos a estar informados, queridos amigos. Un privilegio, muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Víctor Melara García, que se encuentra allá en esa cabina bellísima de la Torre Tepeyac. Y también gracias a las frecuencias que nos retransmiten de manera diferida. Gracias, Grupo Radio Turquesa, la frecuencia, la frecuencia más importante en toda esta zona del sureste, la joya del sureste. Por supuesto, gracias a las frecuencias de la Pantera que nos escuchan allá en la frontera norte y por supuesto a Radio La Nueva República. Queridos amigos, un privilegio. Bueno, tendremos el día de hoy, amigos queridos, el análisis del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Ustedes lo conocen, representante del Club de Periodistas de México en el bellísimo estado de Campeche, pero además directivo del Club de Periodistas de México y parte del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo. Ustedes saben que la infaltable Ceci Tapia, @solidaridad1000, está acá, por supuesto, directora de redes, y además parte fundamental, por supuesto, de nuestras instituciones y de Voces del Periodista. Y bueno, ella es defensora de derechos humanos y además fiscalista. Pero el día de hoy tenemos el privilegio de contar con una personalidad del ámbito académico, queridos amigos. Yo quiero decirles que se encuentra la doctora Citlali. Ahorita les paso todo el nombre completo, pero yo quiero decirles que ella es médico cirujano. Ella es ultrasonografista en producción humana, colposcopía, médico titular del laboratorio MedLab en Cuernavaca, pero además de todo yo quisiera decirles que ella es una estupenda personalidad que está totalmente en conocimiento de vía directa en lo que está pasando con el COVID. Ella, tuve la suerte de conocerla precisamente por tener nuestro director general y nuestro productor, les decíamos que pues tuvo el COVID de una manera sumamente agresiva y bueno, estuvimos investigando, dando seguimiento a todo y tuvimos la fortuna de que nos informaron sobre la doctora Citlali Yasmín Vergara Estrada, que pues es especialista también en todo esto, ha dado seguimiento y que yo le agradezco enormemente que esté con nosotros, doctora Citlali Yasmín Vergara Estrada, porque hay muchas cosas que aclarar. Por ejemplo, les voy a decir algo. Hay quien piensa que les da COVID, hay diferentes pruebas del COVID, qué pruebas deberíamos de hacer, cuál no es tan segura, qué debemos saber sobre las pruebas del COVID, pero también decirles que, por ejemplo, en el caso nuestro y de toda la gente, ¿no? Pero nosotros nos dimos cuenta en carne propia, por ejemplo, que nuestro productor pues le dio el COVID muy fuerte, como les decíamos, pero pues pasado el tiempo, cuando sale el resultado de que ya no tenía COVID, pues ¿qué creen? Que seguía produciendo anticuerpos y eran momentos en que hay cierto riesgo de contagio. Eso mucha gente no lo sabe. Puede pasar mucho tiempo. Mi esposo pasó más de mes y medio para que después de que aparte librara el COVID, que fueron varias semanas, pues fuera a pues poder abrazarlo, poder ya estar con esa tranquilidad. Así es que, doctora querida, yo le agradezco enormemente su generosidad, está usted siempre muy ocupada. Yo quiero agradecerle públicamente porque gracias a usted hemos también recibido, le digo, dio seguimiento el doctor Francisco Santiago y también el doctor Iván. Voy a proporcionar posteriormente todos los nombres y los agradecimientos, pero en el plano de este contacto directo con COVID, de las pruebas, de cómo vamos, de todo lo que hay que hacer,
tenemos a una súper especialista. Gracias, doctora Citlali. Si fuera tan amable, ¿cuántas pruebas hay? ¿En qué casos hay que hacerse cada prueba? Si fuera usted tan amable empezando por ahí. Gracias, doctora. Adelante. Buenas tardes, señora Celeste. Pues es un gusto estar con ustedes y pues sí, afortunadamente ya ahorita contamos con diferentes tipos de prueba para hacer la detección oportuna, dar tratamiento y seguimiento a lo que fue pues esta pandemia del SARS-CoV-2 o conocida como COVID-19. Debemos de tener muy presente que la principal prueba, el estándar de oro, sigue siendo el PCR, el hisopado, que para que muchos se nos hace un poco incómodo. Es una prueba cara, sí, es una prueba cara porque se hace por medio de ADN o RNA viral. Se tiene que debridar y más bien se tiene que meter a un equipo especial para saber si existe o no la presencia de este virus en el cuerpo humano. Esa sigue siendo nuestra prueba fidedigna y es la que prácticamente en los hospitales están dando ingresos a todos los pacientes para poder recibir un tratamiento oportuno o, en dado caso, tener un tratamiento más intensivo, ya sea hospitalizado o en terapia intensiva. Doctora, perdón, una pregunta. En este caso, esta prueba PCR, que es la que, como usted bien dice, nos verte un hisopo en la nariz, en la garganta, es un poco molesta, pero no tanto, queridos amigos, pero es fundamental. Doctora querida, ¿a partir de qué momento esto sale positivo? O sea, porque también recién se puede uno contagiar y a lo mejor no se detecta luego. ¿En qué momento esta prueba es oportuna? Esta prueba se recomienda hacer 5 días a partir de existir una sospecha, haber estado en contacto con una persona que haya salido positiva o de haber empezado con algún tipo de síntomas, por el más leve que sea, que puede ser dolor de cabeza, fiebre, tos seca, pueden ser las 3 y anexado un poquito de dificultad respiratoria mínima, pero puede existir. Muchas de nosotros en casa también ya contamos con un oxímetro, que es un pequeño aparatito que colocamos en el dedo para principalmente verificar qué porcentaje de oxígeno estamos teniendo en nuestro cuerpo y nuestra frecuencia cardíaca. Cuando el oxímetro hay una baja por debajo del 90, que tengamos 88 o ya 70, en ese momento ya es recomendable hacer una prueba de PCR. Gracias, doctora querida. Decirles, queridos amigos, que por ejemplo puede ser también, y perdón que personalice, pero hay tantos síntomas. Por ejemplo, a Maurice Salum lo que pasó es que le empezó un ligerísimo dolor de oído, muy ligero, así casi imperceptible. Y ya después de 2 días, un ligero dolor de un lado de la angina. Entonces, por ejemplo, a nuestra queridísima Ceci Tapia Solidaridad 1000, pues empezó como que pensaron que se había torcido el cuello. Ella nada más sentía como un torzón, sobre todo más de un lado del cuello, ¿no? Entonces hay que estar alerta porque realmente esto está totalmente inesperado los síntomas. Hay quienes también tienen afecciones en el estómago, ¿verdad, doctora? Exactamente, hay cierto tipo de personas que su primera manifestación es diarrea. Principalmente el grupo que más presenta las diarreas son los pequeñitos, es la población infantil. Entonces es nuestro único síntoma, presencia de evacuaciones en más de 5 ocasiones al día. Entonces hay que pensar en un probable contagio. Con esto regresamos, queridos amigos, no se despeguen de sus aparatos. Gracias, amigos queridísimos. Vamos a un corte. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de la pluralidad. Está usted en Voces del Periodista. Está en la mesa el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, la muy querida Ceci Tapia Solidaridad 1000, y tenemos el privilegio de tener a la doctora, a la médico cirujano Citlali Yasmín Vergara Estrada.
ella es realmente alguien a que de manera personal doy constancia, y pues varios de nosotros, de lo que es Ceci Tapia también, parte de su familia está de realmente pues su excelencia en todo. Entonces, doctora, ella está en MedLab aquí en Cuernavaca, pero sabe muchísimo. Ha sido un factor fundamental para nuestra consulta. Y entonces, doctora, usted nos hablaba de los síntomas y de en qué momento hacerse el PCR, que es el del hisopo en la nariz y en la garganta. Y que ese hay que hacerlo cuando tengamos unos de 3 a 5 días que nos sintamos un poquito mal, ya se puede hacer uno esa prueba. Y ya hay otras pruebas, doctora querida, si fuera usted tan amable o si quiere continuar con alguna información que se haya quedado antes de irnos al corte. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Pues bueno, nada más para añadir, por ejemplo, ahorita en nuestro tiempo que estamos ya viviendo, también es recomendable hacer este tipo de pruebas después de haber tenido cualquier tipo de viaje, ya sea a otro estado, ya sea por vía terrestre o por vía aérea. Se están recomendando hacer las pruebas 5 días después de haber llegado hacia su destino o de haber regresado a casa, principalmente porque, pues bueno, estamos abordando un automóvil completamente cerrado que cuenta con aire acondicionado y más de 20 personas. A veces ya los aviones ya van en su capacidad máxima, entonces pues obviamente el riesgo es mayor. Otra de las pruebas que actualmente se están utilizando muchísimo es la detección de antígenos y anticuerpos. Bueno, pues este tipo de pruebas es por medio de sangre, ya no es por medio de hisopo. Se toma una pequeña fracción de sangre y se manda a analizar. Este es por el método de ELISA, también es un método muy confiable, el cual nos va a detectar 2 tipos de genes, si hay positivos o negativos, principalmente el IgG y el IgM. Muchas veces nos enredamos un poquito en cuestión a qué significan estos dos antígenos. El IgM principalmente es un anticuerpo que se presenta cuando la infección está en su etapa activa, está en etapa contagiosa. Es la más, peligrosa para nosotros. ¿Por qué? Porque un simple estornudo, el haber tomado agua de un vaso y que otra persona beba del mismo vaso, quiere decir que se está teniendo contacto con un virus totalmente activo y totalmente vivo. Se está en la etapa prácticamente más fuerte. Cuando nosotros empezamos justamente esta batalla contra este virus, se activa un segundo, que es el IgG. El IgG es un anticuerpo de memoria. Esto quiere decir que el cuerpo está tratando de hacer memoria contra este tipo de virus para una infección futura. Hay personas que sí cuentan con estos antígenos protectores, que desgraciadamente ahorita tenemos una inmunidad de 3 a 6 meses, dependiendo cada cuerpo, dependiendo cada organismo y también del tipo de síntomas que nos pudo haber dado. Este tipo de prueba es igual en sangre, es en un día nosotros tenemos el resultado. Para nosotros ahorita es la herramienta más fidedigna que tenemos para poderles explicar en qué etapa de la enfermedad se encuentra. Hay personas que, por ejemplo, salen de haber tenido COVID y quedan totalmente sin antígenos y sin anticuerpos, pero la mayoría quedamos con anticuerpos protectores, que en su caso es el IgG positivo. Posteriormente a esto, muchas veces dicen, bueno, yo quiero saber si quedé con buenos antígenos, por cuánto tiempo o si puedo donar. ¿Por qué? Porque actualmente se está utilizando una terapia de donadores de plasma de aquellas personas que ya presentaron COVID y justamente quedaron con estos anticuerpos protectores dentro de su cuerpo, pero son unos títulos demasiado altos. Entonces, en este caso, nosotros hacemos una prueba cuantitativa, es también por medio de sangre, y aquí sí vamos a saber con cuántos títulos de anticuerpos quedó
ese paciente, si quedó con unos títulos altos, es candidato para hacer donación, o le podemos decir con toda tranquilidad, usted quedó con anticuerpos protectores hasta ahorita reportados de 3 a 6 meses. Exacto. Y esos son los tipos de pruebas que nosotros recomendamos. Sí, porque hay una prueba rápida que no es muy segura, ¿verdad, doctora? Tiene un porcentaje de fabilidad, o sea, que puede fallar. Exactamente. Ahorita en el mercado ya hay bastantes tipos de pruebas rápidas, es por medio de una gotita, se pincha el dedo, ponemos una solución buffer, que es un activador, inmediatamente empieza a correr. Sin embargo, la sensibilidad es muy poquita y entonces puede haber muchos falsos positivos. Exactamente, eso es realmente peligroso, porque donde alguien crea que no tiene y sí tiene o viceversa, es sumamente complicado. Yo les voy a compartir, queridos amigos, por ejemplo, ahorita que vienen, bueno, simplemente que tenga usted alguna reunión o alguna cuestión importante con la familia. Por ejemplo, el caso nuestro ha sido que teníamos una necesidad de reunirnos con algunas personas que pues, bueno, teníamos que hacerlo, pero queríamos ver la seguridad para todos. Nosotros teníamos hechas las pruebas actualizadas, digamos, pero las personas que venían incluso sentían que no se habían enfermado, que a lo mejor que algún familiar había estado con la enfermedad, pero resultó que cuando les hacen la prueba, 2 personas que creían que no les había dado COVID, resulta que sí les dio COVID. Y entonces, otra que dudaba, porque tuvo síntomas muy leves y pensaron que a lo mejor podía ser una gripa, pues resulta que sí fue COVID. Otra persona que estuvo en contacto con ellos, pues no le dio, o sea, no le dio COVID, tuvo esa fortuna. Ahora, ¿qué sucede? Que muchas veces, y esto les hablo en primera persona porque lo estamos enfrentando, el COVID deja secuelas. ¿Qué es lo importante de que tengamos la certeza de si tuvimos o no tuvimos COVID? Independientemente de que cuando alguien ya lo haya tenido, que cheque que ya completó los anticuerpos y si los tiene ya, y en qué momento está para saber que ya no es una posible pues agente de contagio. Hay que tener mucho cuidado en eso. También ahorita le pido a la doctora si nos dice, y también el hecho de que si usted, por ejemplo, se quiere reunir con alguien de su familia, pues pues yo ya hacerse esta prueba es importante, ya después quedarse reunidos varios días, el tiempo que fuera, porque así tendrían la certeza de saber que están conviviendo pues con gente que ya no contagia. No sé, realmente estamos en tiempos complicados, pero pues son las opciones que hay. Doctora, no sé qué falta de información y bueno, la escuchamos con atención. Pues bueno, de las pruebas, nosotros pues sí seguimos recomendando seguirlas haciendo. Muchas veces nosotros mismos tenemos ya por necesidad el de salir, trasladarnos, tomar a veces algún servicio de prepago. Entonces, pues no está de más, a veces ya estamos con esa espinita, llegamos a casa, convivimos con nuestros familiares. Y, por ejemplo, yo a los pacientes que ya salieron positivos en algún momento, yo siempre les digo, cada 3 meses, por favor, vuélvanse a realizar la prueba de al menos de antígenos y anticuerpos en sangre. Yo sé que el hisopo para algunos se les hace demasiado molesto, se irrita, depende de cada sensibilidad de cada persona. Sin embargo, ya ahorita nos estamos enfrentando con otra vez recontagio a aquellas personas que salieron positivas en los primeros meses de marzo, abril, ahorita ya están teniendo un doble contagio. ¿Por qué? Porque bajaron la guardia, empezaron a exponerse, pensaron que los anticuerpos no caducaban. Sin embargo, sí, estamos viendo que todo depende de qué títulos, qué nivel de anticuerpos nosotros creamos. Entonces, como recomendaciones, cada 3 meses estarse haciendo la prueba de antígenos y anticuerpos para aquellos pacientes que ya presentaron esta enfermedad y que cursaron con una evolución satisfactoria.
y en caso, por ejemplo, que tengamos alguna reunión de forma extraordinaria y que sea sumamente obligatorio, pues bueno, realizar la prueba pues, de PCR, que es la más confiable y es la que prácticamente nos dice si hay presencia o no hay presencia de virus. Pues fíjense, amigos queridos, toda esta información es fundamental. Nosotros vamos a ir un corte, vamos a ver, pues sabemos que el tiempo de la doctora es limitado, que nos diga, pues si queda más información, que siempre hay mucha, y por favor comprometerla, doctora querida, que esté de manera periódica, porque es alguien que está muy presente con nosotros. Ceci Tapia ya nos platicará su experiencia, pero realmente es muy importante, y bueno, yo le agradezco a usted de manera personal por todo el cuidado que ha tenido con nosotros. Citlali Yasmín Vergara Estrada es la doctora que está en MedLab, pero ella le puede dar seguimiento. Ya esto es que nos diga su página o algo, su página personal, o donde le puedan escribir, doctora querida. Le agradezco. Sí, claro que sí. ¿A qué tiene una página? Pues me pueden encontrar en mis redes sociales como doctora Citlali Vergara, o pues directamente aquí al consultorio les puedo proporcionar el número de teléfono, es el 777-244-8333. 2777 244-8333. Gracias, doctora querida. Citlali Vergara en redes. ¿En Twitter está, doctora? No, por el momento no estamos en Facebook. Twitter. En Facebook ahí me pueden buscar y me pueden preguntar cualquier tipo de cuestión médica. Gracias, doctora querida, con toda nuestra gratitud. Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, nosotros vamos a un corte, no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, a las de La Pantera en la Frontera Norte y por supuesto a Radio La Nueva República. Queridos amigos, en estos micrófonos, precisamente con la queridísima Ceci Tapia, Solidaridad 1000, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, y arrancamos precisamente por cuestión del tiempo de la doctora Citlali Yasmín Vergara Estrada, a quien ustedes pueden ubicar en Facebook, @Citlali Estrada, Citlali Vergara. Así es. Y bueno, ya íbamos a cortar, pero resulta que le agradecemos sus minutitos más que se pueda quedar, y porque precisamente el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza tenía una duda y Ceci Tapia también quería hacerle alguna pregunta. Maestro querido, adelante, y gracias, doctora, por permanecer otro ratito con nosotros. Adelante, maestro don Enrique. Sí, efectivamente, pues una explicación muy amplia, muy accesible a pesar de los conceptos clínicos que para muchos se nos hace difícil. Y esto me brinca porque el día de ayer escuchábamos en la información nacional que el secretario de Educación Pública, muy insistentemente, lo hemos visto, intenta reactivar las clases presenciales, sobre todo en estos 3 estados de el sureste, Campeche, Chiapas y Veracruz, que se encuentran en semáforo verde. En caso de Tabasco no, por la complicación climática que se está viviendo en las inundaciones. A mí tengo entendido, por lo que he leído, no es mi especialidad, me declaro ignorante en ese sentido, y por eso me llamó mucho la atención la explicación de que, según los expertos, este asunto de la pandemia todavía no ha habido un control, y estas decisiones que se dan en el interior de estos estados, que tienen nada más una característica, siempre he sido muy suspicaz: Campeche, zona petrolera; Chiapas, zona petrolera; y Veracruz, zona petrolera, pues se decrete esta circunstancia de semáforo verde y se intente hacer la reactivación, cuando estoy viendo en las notas nacionales que Querétaro acaba de morir un niño de COVID allá de 9 años, ¿no? Entonces, pues por eso mi inquietud en un momento determinado en ese sentido. ¿Hay realmente un diagnóstico claro
para este sentido, o simplemente esto se puede estar contaminando con visiones políticas y económicas productivas? Pues bueno, yo creo que aquí más que nada es una cuestión de gobierno de cada estado. Este, el, los, los semáforos o el color de los semáforos, quien lo maneja es cada estado dependiendo del tipo de pruebas o la cantidad de pruebas que ellos acepten. Por ejemplo, cada estado es totalmente independiente y él es el único que dice, yo solamente acepto o reporto las pruebas que se hacen a nivel en mi institución, IMSS, Sedena, Salubridad y nada más. Los laboratorios privados no los reporto, no me interesan. Entonces, justamente puede estar llegando a pasar eso, que solamente estén reportando los casos que solamente de las pruebas que se estén realizando en este tipo de instituciones. Ahora, ¿quién es el que otorga estos permisos? Afortunadamente, los permisos para realizar pruebas COVID, esos pueden ser otorgados desde a nivel federal y solamente a nivel estatal se ocupa de verificar que realmente tengan todos los documentos y que tengan prácticamente todo el material y la capacitación para que puedan ser tomadas y impartidas. Sin embargo, nosotros como laboratorios privados, lo que pasa aquí en Morelos, que Morelos dice, a mí me van a reportar a nivel federal, pero sin embargo ustedes no tienen que respaldar la información que a nivel federal me está llegando. Por eso es que Morelos tuvo un retroceso de ser amarillo, regresó a naranja. ¿Pero por qué? Porque él sí está respetando esas dos modalidades, tanto lo público como lo privado. En cuestión a la infección en los pequeños, desgraciadamente nosotros estamos preveniendo un fuerte contagio. Sin embargo, los niños sí tienen una fuerte capacidad de poder analizar y salir adelante con esta enfermedad, porque ellos todavía tienen cierto tipo de protección. Hasta los 12 años hay una glándula que se llama timo, que esa va desapareciendo o atrofiándose, y esa es la que nos permite prácticamente con todas las vacunas y todas las infecciones y bacterias que adquirimos de niños guardar cierta memoria. Sin embargo, eso no exime a que un pequeño pueda llegar a un estado de gravedad. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores, el estado de nutrición, inmunizaciones y prácticamente su vivienda, en dónde vive y en qué condiciones vive. Doctora, una pregunta, perdón, en esto del maestro. Imaginando esto, por ejemplo, si un chiquito, pues a lo mejor él tiene la fuerza o a lo mejor tiene contagio, pero no, o fuera, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahorita se me fue, cuando no son detectables, digamos, el caso de COVID, que se contagian, pero no son asintomáticos. Asintomáticos, perdón. Bueno, cuando sucede el caso, o pudiera ser con los chiquitos, aquí el riesgo pudiese ser para la familia. Exactamente. Sí, los que están más en riesgo son su familia, son los adultos jóvenes y también los adultos mayores. Por el contacto del chiquito, aunque él no fuera tan afectado en un momento dado. Ok. Así es. ¿Más duda, maestro querido? O sea, esto obviamente, independientemente de lo que cada gobernador desde su muy peculiar punto de vista tenga, o sus proyectos a corto y mediano plazo para quedar bien en el centralismo gubernamental, yo estoy completo y totalmente seguro que pues esta es finalmente una decisión de los padres de familia, de los abuelos, y que una orden o una disposición como la que hace el señor secretario de Educación Pública, yo creo que debe ser medida y debe ser bañada o vestida o impregnada de un poquito más de sensibilidad, porque esto genera un estado de estrés en las propias educandos y en la propia familia y en los propios sectores dedicados a dar los cursos, ¿no? Ojalá se reflexione, porque estamos entrando en una etapa muy difícil. Ahí están los números, no mienten, no sabemos qué pase después de enero,
estamos entrando al invierno, donde se conjugan una serie de factores que pueden incidir en incrementar los contagios, y yo creo que esto sí debe ser reconsiderado, digo yo, es mi punto de vista. De alguna manera está la opción de seguir en línea, ¿verdad, maestro? Tengo entendido que está la opción de seguir no, claro, en línea. claro que sí. Nada más que hay una, desde que Campeche entró extrañamente, yo lo digo con todo respeto a las autoridades de mi estado, pero tenemos contaminación en petróleos, en las plataformas, hubo una serie de situaciones muy especiales. Se entra por disposición, por decreto, pero entramos antes en esta etapa de confinamiento, cuando no estábamos en los niveles que hoy se tiene a nivel nacional. Ahí es donde no me cuadra a mí la lógica de pensar de que a nivel mundial llegamos a ser el estado número 1 en color verde, a nivel mundial. Entonces, pues está bien que Campeche sea una maravilla, pero ya hay que ponerle límite a esa publicidad, ¿no? Mi punto de vista. Ok, maestro querido, muchísimas gracias. Ceci, querida, ¿alguna duda, algún comentario que quisieras, pues aprovechando la generosidad de la doctora Citlali Vergara? Adelante. Con mucho gusto. Resulta que luego hay jóvenes y hay personas que no tienen cercanía sobre todo en ciudades muy grandes como la Ciudad de México, y que de repente, empiezan a haber medios, redes, y que ya tienes la saturación inferior y que están muy sufriendo, va a ver a un neumólogo, no hay lugar para ir a un hospital. ¿Qué es lo más recomendable antes de entrar en pánico, que ya sabes que tu familiar tiene COVID, que tú puedes estar contagiado? ¿Qué sería lo más importante, la recomendación más práctica para una persona en estas circunstancias, doctora? Bueno, pues lo primero que nosotros decimos es justamente no entren en pánico, porque muchas veces dicen, es que ya tengo COVID, ya me voy a morir en 3 días. Y no, prácticamente no. Más del 70% sale completamente bien y muy pocos quedan con secuelas. Entonces, actualmente ya todos los médicos, creo que ya tuvimos un buen entrenamiento de más de 6 meses, en donde primero no teníamos ningún protocolo establecido. Actualmente ya hay protocolos, ya sabemos con qué terapia iniciar, y conforme va habiendo una evolución, nosotros podemos ir poniendo o quitando tratamientos. Entonces es 1, no alarmarse; 2, acercarse a un médico que realmente esté empapado de este tema, que sepa qué medicamentos dar, qué no, y nada más seguir las instrucciones al pie de la letra. Y es muy importante el aislamiento dentro de casa, al menos por 15 días. Muchas veces nos hemos enfrentado a que un miembro de la familia está contagiado y anda conviviendo con toda la familia. Entonces, eso no sirve. ¿Por qué? Porque entonces no sabemos quién va a adquirir la infección y quién no. Y hay personas que salen a trabajar, que van a comprar, y pues prácticamente ahí está habiendo más propagación. Exactamente, pues gracias, doctora querida, le agradecemos enormemente esta consulta que nos está dando, y que ojalá y podamos estar en contacto frecuente con usted, doctora linda. Gracias. Recuerden, en Facebook le pueden consultar a la doctora de manera gratuita, generosamente le está ofreciendo en Voces del Periodista. Es de veras extraordinaria, además, como ser humano. @Citlali Vergara. ¿Así es correcto, doctora? Así es correcto. Perfectamente. Gracias, queridos amigos. Vamos a un corte y regresamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Hay temas fundamentales. Yo agradezco a la doctora porque realmente es importante estar en esto. Tengan mucha precaución. Pónganse su cubreboca, careta o gogles, queridos amigos, a lavarse las manos constantemente. Realmente es algo, a lo que hay que tenerle pues mucho cuidado. Maestro querido, por otra parte, yo quisiera a usted preguntarle,
sobre algunos comentarios, declaraciones que hizo el señor presidente en cuanto, pues en pocas palabras, digamos, es un personaje que no admite chantajes, en pocas palabras. Hay presiones, sobre todo de estos grupos de gobernadores, y entonces yo le pediría a usted su comentario. Adelante, maestro querido. Sí, licenciada, efectivamente, y entrando en una etapa tan especial como lo constituye el proceso electoral, donde se va a cambiar o se va a disputar toda la Cámara de Diputados, que es el centro importante donde se modifican las leyes, se establece la ley de ingresos y egresos y se da la gobernabilidad en el proyecto de la Cuarta Transformación y 15 estados de la República, que durante todo este tiempo se ha mantenido un pugilato de sectarismos. Vimos cómo se asociaron primero cuando llega Vicente Fox en la gran concertación para crear la CONAGUA, ahora dentro de la propia CONAGUA fracciones, porque no cada grupo de gobernadores en sus respectivos partidos o su origen partidista, que fue básica y fundamentalmente los chantajes para la reforma energética, pues hoy creen que esas entidades forman parte de un patrimonio personal y a base de amagues y de actos incluso de alta traición a la patria, como intentar romper el pacto federal, tratan de acorralar o de asustar al presidente de la República, cosa que por supuesto no ha tenido funcionamiento, no ha tenido efectos, y hoy que está en esta etapa de definir cargos de elección popular, la presión no solo es de las organizaciones políticas de los partidos que se están aliando, sino la más fuerte que está teniendo el propio presidente es interna del partido Morena, de quienes asaltaron en todas las entidades esta organización, muchas de ellas con gentes que no tenían compromiso con el proyecto de la Cuarta Transformación y que hoy creen o piensan que el presidente tiene que pagar facturas y están asumiendo actitudes de presión o de amagos que definitivamente el presidente, estamos seguros, no va a aceptar, porque el presidente no está en campaña, el presidente no es promotor de voto ni de campaña de nadie y tampoco va a ceder ante la presión de cacicazgos establecidos que han brincado del PRI, del PAN y de todos los demás partidos y que hoy piensan que pueden disfrazar esas organizaciones políticas que son un yugo para el desarrollo de muchas entidades bajo esta imagen de que si son de Morena tienen a fuerza que ganar. Yo creo que están desestimando no solo el carácter y la visión democrática del presidente de la República, sino la lección cívica que se dio en el pasado proceso electoral de los ciudadanos, que están empoderados y que saben que al final la decisión será la que su voto así lo determine en las urnas, licenciada. Gracias, maestro querido, y también tener en consideración la parte que tendrá que ser el que el presidente necesita para la gobernabilidad de la mayoría. Entonces hay que dar seguimiento, esto es muy importante. Ceci, querida, sobre tus comentarios y sobre lo que consideres necesario, ya se nos fue el tiempo y tu voz es muy importante. Adelante, Ceci, querida, Ceci Tapia. Claro que sí, querida Celeste, maestro. Pues resulta que en días pasados estábamos platicando de Aeroméxico como una de las principales aerolíneas del país. Y el tema es que hemos peleado tanto por los aeropuertos, porque estén bonitos, porque estén grandes, etcétera, etcétera, y hemos olvidado nuestras aerolíneas. Y ahora resulta, habíamos platicado que un grupo Aeroméxico había entrado en la Corte Federal de Nueva York a un estado de quiebra en el capítulo 11 con leyes americanas. Ahora están solicitando que $790,000 para liquidar a 11 gerentes superiores de los que se están manifestando en contra de que no les hayan pagado, de que les hayan disminuido sueldos, y obviamente todo esto es efecto de la pandemia. Ahora resulta que están solicitando también dar de baja a 1,830 trabajadores en tierra de los 16,660 que tenían. O sea, esto es un problema que nosotros tenemos que ir viendo qué es lo que puede pasar, porque además resulta que en Interjet, por ejemplo, que está agonizando, está
en una situación muy difícil y tenemos que ver Aeroméxico, Avianca y otra aerolínea de las más importantes, no solamente bueno, vamos a suponer que de Latinoamérica están también buscando la quiebra. Entonces, hay que estar pendientes qué va a pasar, porque no nos vaya a pasar como Aeroméxico. Y estas son heridas que van dejando en el país que no tienen una respuesta al día de hoy. Entonces, hay que estar cuidando pues a nuestros empleados, porque se habla, querida Celeste y querido maestro, de datos económicos muy importantes, como el saber que se habían perdido más de 12 millones de empleos hace un trimestre, aún a pesar de que ahorita se están recuperando 10.2 millones de esos empleos que se habían perdido, pero obviamente todo esto en efectos de pandemia, pues tenemos que decir que tenemos que estar muy atentos nosotros a los sueldos, a los salarios, y obviamente también porque se había perdido el valor en el peso y ahorita ha aumentado, se está recuperando obviamente, tiene que ver las elecciones, tienen que ver muchas cosas mundiales, pero hay que estar muy, muy atentos a estos queridos amigos, querida Celeste, y estos son mis comentarios, pero la economía va a repuntar. El tema es, ¿cuántos años va a repercutir el efecto pandemia? No solamente este efecto en la economía mexicana, estamos hablando en la economía mundial. Muy interesante, Ceci, querida maestro, su conclusión, algún mensaje, nos quedan 3 minutos y hay una reina bien bonita que estamos viendo a quienes nos vean en YouTube, preciosa, a quien yo le mando muchos besos, es una muñequita preciosa. Maestro, le escuchamos, por favor. Pues sí, efectivamente, creo que este programa ha sido muy aleccionador con la participación de la doctora Citlali. Este es un tema que nos tiene involucrados a todos. Es un tema de salud y es un tema de vida. Entonces sí es importante estar muy atentos, seguir todas las recomendaciones, y la economía es importantísima, pero no puede haber nada que camine si no hay existencia, salud y vida. Entonces primero vamos a cuidarnos con seriedad, y entonces ya más adelante no será la primer pandemia que se logre superar por la humanidad. Así ha sido siempre, con unidad y con responsabilidad. Exactamente, maestro querido. Gracias. Ceci, linda, pues estamos a 2 minutitos de salir. ¿Con qué mensaje nos dejas? Hay que quedarnos en casa, vienen festejos que los mexicanos sobre todo nos encanta, viene el Día de la Guadalupana, vienen las posadas, hay que quedarnos en casa, vamos a estar tranquilos, como dice el maestro y dice bien, la humanidad ha resistido muchas pandemias y aquí estamos comiéndonos a todos los demás animalitos del Señor. Entonces hay que estar atentos, cuidadosos y recordar que nuestra familia puede sufrir porque porque no seamos conscientes y la gente que más queremos podemos contagiarla. Entonces hay que estarnos tranquilos en casa y seguir efectivamente, como dice el maestro, sospechar también, porque hace un rato yo creo que será un tema que después nos podrá desarrollar. Algunos estados tienen un punto verde para poder salir, como si económicamente se requiriera que salieran y no porque estén sanos. Entonces hay que ser muy prudentes y quedarnos en casa. Gracias, Ceci, querida. Y bueno, pues amigos, les recuerdo que en días pasados también dijimos aquí, me comentaba el padre José de Jesús Aguilar, que fue tan generoso en compartir, en comentarme que sería bueno compartir con todos, queridos amigos radioescuchas y cibernautas, recordar que la Basílica de Guadalupe va a estar cerrada, entonces que no se hagan conglomeraciones, que lo más importante es estar en casa, es la mejor manera de honrar a la Virgen o la creencia que cada quien tenga, y con todo respeto lo digo, pero lo importante es que todos nos cuidemos. Y bueno, es importante saber, va a estar cerrada la Basílica de Guadalupe. Entonces, pues quien acostumbre a ir cada año puede hacer algo desde su casa precisamente para cumplir con esa tradición. Queridos amigos, los queremos entrañablemente y saben que sigan en estas frecuencias. ¿Por qué? Porque aquí se escucha plural, aquí se respeta eso y se respeta
la libertad de expresión. Les queremos mucho. Gracias, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Gracias, Ceci Tapia, querida. Y agradezco que estuvo la doctora Citlali Vergara con nosotros, y a ustedes, queridos amigos. Sigan en estas frecuencias, porque aquí se respeta la libertad de expresión. Un beso tronadísimo. Nos escuchamos en la próxima. Gracias.